Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla su hermano Teo en Cristo. Le doy gracias primeramente a Dios porque me concede la vida y porque estoy en este momento hablando con cada uno de ustedes. Le doy también gracias a nuestro Señor por ustedes que están del otro lado escuchando y que siempre están dispuestos a escuchar del mensaje de Dios. Que nuestro Señor Jesús, que tanto cariño nos tiene, que tanto amor nos tiene, les bendiga en sus hogares y les conceda la paz y la gracia que solamente viene de Él. Yo también, mis hermanos, le agradezco a Dios porque nuestro Señor es bueno con todos. Nuestro Señor es bueno con el bueno y con el malo. Si no fuera así, mis hermanos, el sol solamente saliera para los buenos y para los malos no. Sin embargo, el sol está diariamente puesto para el bueno y para el malo. Pidamos a Dios por todos aquellos que conocemos que se dedican a hacer el mal, que solamente piensan en hacer daño a las demás personas y no se acuerdan de Dios, nuestro Señor, que los está mirando y que les puede reprender por todo el daño que ellos hacen, que ellos cometen. Nosotros oremos a Dios por ellos y pidámosle para su conversión. Pidámosle para que sean unas personas nuevas en el Señor. Voy a comenzar a leer, mis hermanos, el capítulo número 9 de Segunda de Corintios. Son cartas de San Pablo tan hermosas que en realidad a nosotros nos llegan al corazón, a nosotros nos dan entendimiento de cómo debe ser un comportamiento de un ser humano hacia los demás. Cómo debemos tratar a los demás para que también un día, si nosotros nos sentimos defraudados o necesitamos palabras de consuelo o necesitamos ser ayudados en cualquier cosa, sea por obra de Dios, que venga de Dios, así como lo que vamos a leer en este momento. Vamos a reconocer que Dios nuestro Señor abre los corazones, ¿verdad? Que Dios nuestro Señor no se olvida de ninguno aquí en la tierra. Todo aquel que lo dude está erróneamente viviendo aquí en este mundo, porque Dios no nos abandona. Voy a comenzar en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la ayuda a los santos, a nuestros hermanos, no es necesario que se las recomiende, pues conozco su buena disposición, y lo dije con orgullo ante los macedonios. En Acaya están preparados para la colecta desde el año pasado, y el entusiasmo de ustedes fue un estímulo para la mayoría de ellos. Ahora pues les envío a estos hermanos nuestros. Ojalá que todo lo bueno que he hablado de ustedes al respecto no quede desmentido. Como les digo, estén preparados. No sea que al llegar conmigo los de Macedonia los encuentren desprevenidos. Sería para mí una vergüenza, por no decir para ustedes. Por eso me pareció necesario rogar a nuestros hermanos que se me adelantaran y fueran a verlos para organizar esa largueza que se había acordado. Bien preparada, demostrará ser una largueza y no una tacañería. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecir de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada, y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. La Escritura dice: repartió, dio a los que tenían hambre, sus obras buenas permanecen para siempre. Si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan que va a comer, les dará también a ustedes la semilla y la multiplicará y hará crecer los brotes de sus virtudes. Sean ricos en todo, den con generosidad, y nosotros los transformaremos en acciones de gracias a Dios, pues este servicio de carácter sagrado no solo proporcionará a los hermanos lo que necesitan, sino que de él resultarán incontables acciones de gracias a Dios. Este servicio será para ellos una prueba concreta
Darán gracias a Dios porque ustedes son consecuentes con el Evangelio de Cristo y saben compartir generosamente con ellos y con todos. Rogarán a Dios por ustedes y les tendrán cariño por la maravillosa gracia que derramó sobre ustedes. Sí, gracias sean dadas a Dios por este don inestimable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Den con alegría de corazón, dice San Pablo a los Corintios. Él, cuando estaba en Acaya, cuando él les hablaba a los macedonios muy bien del pueblo de los Corintios, era para que estos hermanos macedonios también abrieran su corazón para dar colecta a los hermanos de Jerusalén. Sabemos, hermanos, que hubo mucha hambre en los pueblos de Jerusalén, porque si recordamos en aquel tiempo, hermanos, en las tierras de Israel se dejaban descansar el 7º año para no destruir la tierra. El Señor les había dado este consejo, que dejaran descansar la tierra el 7º año. A pesar de eso, las cosechas habían sido muy malas en Israel y en Judea. Cuando San Pablo les pide a todos los pueblos paganos que hagan colectas para poder enviárselas a todos aquellos necesitados de Jerusalén, a todos aquellos hermanos cristianos que llevaban el mensaje de Dios. Y yo me imagino que San Pablo no hacía distinción de personas, incluyendo a todos aquellos que no creían en el amor de Jesucristo, aún así eran ayudados también ellos. Qué bueno, mis hermanos, que desde en aquel entonces se impusieron las colectas, que hubiera colectas para fortalecer a los hermanos que no tenían nada que comer. Esto es hermoso, es un buen gesto de San Pablo y de todos los que colaboraban con él para llevar esas colectas a Jerusalén, para llevar a esas colectas a todo el pueblo de Judea que no tenían qué comer, con qué alimentarse. Y San Pablo les decía al pueblo de los Corintios que ojalá y que como ellos le habían prometido que iban a mandar una muy buena colecta, que ojalá que cuando los de Macedonia fueran junto con él por la colecta, que no fueran a salirles con una tacañería, que no fueran a salir con unos cuantos centavos, como suele suceder hoy en la actualidad, en una colecta. En las colectas del templo podemos ver cuántos billetes de $1 hay y cuántos billetes de $20 hay. Es muy poco el que es suelto con su dinero para Dios, recordando que Dios nos lo da todo. Y aquí lo dice San Pablo, que todo aquel que da de todo corazón va a recibir de la misma manera de Dios. No nos va a faltar nada en nuestros hogares. Y eso está comprobado, hermanos, que todo aquel que da, que todo aquel que no es apegado con su dinero, nuestro Señor le da al doble. Siempre vamos a tener que comer en nuestro hogar. Haga la prueba y verá que lo que nosotros damos al templo es para el servicio del templo. Mucha gente dice, los templos no dan nada al pobre. Sin embargo, cuando hay hambre en un país, cuando hay calamidades, cuando hay temblores, cuando hay aguas torrenciales que destrozan un país, la iglesia de Cristo, o sea, que a veces no nos damos cuenta, hermanos, ni es mencionado tampoco lo que se da por parte de la Iglesia Católica a todos esos hermanos que están necesitados, aquellos que han perdido sus hogares, que han perdido a veces hasta sus familias. La primera iglesia en ayudar es la Iglesia Católica, pero de eso nunca se escucha nada en las noticias. ¿Por qué? Porque el que tiene que saber es Dios y no la gente. A nadie le tenemos que dar gusto, sino solamente a Dios. Por eso aquí San Pablo les dice a los hermanos de los Corintios que no vayan a ser tacaños al enviar esa colecta a Jerusalén, ya que él estaba animando al pueblo de los macedonios para que hagan lo mismo, ya que tal vez ellos tenían una muy buena colecta y iban a llegar al pueblo de los Corintios a recogerla de ellos y iban a salir con unos cuantos centavos, como les decía. Entonces
No seamos tacaños tampoco nosotros cuando vamos a dar para un necesitado. A veces escuchamos en el templo que alguien está necesitado para unas medicinas, para ir al hospital porque no tiene con qué presentarse, para que lo curen o algo así por el estilo. Y nosotros no damos nada. ¿Qué va a pensar Dios de nosotros? ¿O qué piensa ya Dios de nosotros cuando somos así de tacaños? Yo les aseguro que muchos que me escuchan se dan cuenta de que el amor de Dios es grandioso y que Él nos da a manos llenas, a veces sin merecerlo. Y muchos que me están escuchando, tal vez si son muy codos para dar al templo, para dar para el servicio de Dios, y no solamente para eso, sino para todos los necesitados, les aseguro, hermanos, que Dios no les va a dejar de la mano. Abran el corazón a nuestro Dios. No seamos tacaños con el amor de Dios, porque Dios nos da mucho. Cuando nosotros nos decidimos, hermanos, a darle a Dios lo que corresponde a Dios, les aseguro que nuestro trabajo nunca nos va a faltar. Siempre vamos a tener un empleo. Dios siempre nos va a proveer lo necesario para seguir adelante. Pero si somos tacaños, si solamente para acá y para acá, como el asadón, nada para allá, a todas aquellas personas que son de esa manera, tal vez les va bien un tiempo, pero de la nada se les va el dinero. De la nada pierden sus bienes. ¿Por qué? Porque no saben dar a los demás. Hay que saber dar, hermanos. No ser tacaños es conocer del amor de Dios. Jesús nuestro Señor, cuando estuvo aquí entre nosotros, ¿fue acaso tacaño con los demás? Él daba. Y también si recordamos Jesús nuestro Señor, cuando lo ofendían, cuando le decían que Él no pagaba impuestos, que Él no daba lo que se tenía que pagar al César, ¿qué es lo que hacía nuestro Señor? Él de una y mil maneras hacía lo que hacía, lo necesario para callarles la boca a todos aquellos que hablaban mal. Lo que se tiene que pagar y punto, hermanos. No seamos tacaños en nada. Muchas veces yo conozco a personas que no comen, personas que dicen solamente me voy a gastar $40 en toda esta quincena o en toda esta semana, dependiendo cada cuánto tiempo agarre cheque esa persona. Se dice en su interior, voy a gastar $40 solamente de marqueta. Voy y compro el mandado, lo pongo en mi refrigerador. $40, ¿qué son $40 en este tiempo? Para poder alimentar a una familia de 3. ¿Qué son $40, hermanos? Va a comprar pura sopa, galletas de sal. ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Qué es lo que va a llevar a su hogar? Y es que les explican a sus hijos que es para ahorrarse dinero para un futuro. ¿Quién les asegura el futuro? ¿Quién les asegura que el día de mañana vamos a vivir? Que el día de mañana vamos a tener ese dinero para disfrutarlo. Hermanos, lo que se tiene que hacer, que se haga hoy. Claro que sí tenemos que tener un ahorrito, pero no tampoco vamos a dejar de comer para obtenerlo. No vamos a dejar de pagar lo que tenemos que pagar por tener un ahorro. Y que al cabo que, como les decía, lo que adquirimos con mezquindad, como dice San Pablo, con mezquindad se nos va a dar también. Yo conozco a muchos que tienen sus casas muy hermosas, se esmeran arreglando sus casas, se esmeran arreglando sus autos, los tienen impecables, pero no traen ni un centavo. ¿Por qué no traen ni un centavo en la bolsa, hermanos? Porque todo su amor, todo su dinero, lo ocupan para eso, para arreglar sus casas, para arreglar sus autos, para andar bien vestidos, y que la demás gente diga, wow, mira cómo anda esa persona. Ese sí que tiene, ese sí que le ha tomado valor a lo que él gana. Y no es así en realidad. Todo lo que nosotros vemos ahí no es cierto. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Hermanos,
Si nosotros damos de corazón, nuestro corazón siempre va a estar lleno de amor. Y vamos a dar sin dudarlo, sin tener duda que el Señor nos va a dar mucho más. Porque Dios nos da a manos llenas. Pero siempre y cuando, como les decía, no lo pensemos, ni seamos duros. La mezquindad que hay en nuestro corazón, hay que quitarla, pedirle a Dios que quite de nuestro corazón la mezquindad. Y ser conscientes de que lo que tenemos nos viene de Dios y de nadie más. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.